Ahora, antes de llegar a ese momento, otro sector de Inglaterra se va a dar cuenta del peligro y se van a levantar contra los homosexuales. Ya se está dando todo eso. Y hermanos, yo puedo ver en Inglaterra las señales de una tremenda crisis social que podía desestabilizar el país y producir algo como una guerra civil. ¿Cómo es España? ¿Qué está pasando en su país? Empezando en Barcelona y el resto del país español. Obviamente hay una crisis económica en su país y ustedes sabrán mejor que yo qué otra clase de crisis puede haber ahora y en el futuro para ustedes. Y la gran pregunta para la iglesia evangélica es la siguiente: ¿vamos a ser faro para Dios en esta situación de crisis? Porque cuando un país enfrenta una crisis como en Inglaterra, la pregunta es, los jóvenes y la gran mayoría de británicos, ¿qué están haciendo frente a esta crisis? La verdad es que no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque ni se dan cuenta que hay una crisis, menos se dan cuenta que la crisis que se avecina a Inglaterra y quizá a toda Europa es una crisis producida por el juicio de Dios sobre un continente que, habiendo conocido a Dios, ha dado las espaldas a Dios. Ahora, cuando tú lees la Biblia, lo que vas a encontrar es precisamente eso. Cuando un país que ha conocido la palabra de Dios, conscientemente ha decidido desobedecer a Dios, Dios tiene paciencia por cierto tiempo, pero luego de un tiempo viene una crisis de juicio de parte de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? ¿Nos estamos preparando para eso? Hemos cantado esta mañana, úsame Señor, quiero ser un faro. Pero ¿conocemos la Biblia? ¿Entendemos los tiempos, lo que está pasando? ¿Lo que va a venir en los siguientes 10, 20, 30 años en Europa? ¿Nos estamos preparando para eso como iglesia evangélica? Esta mañana hemos leído de Daniel capítulo 5. Quizás no lo hemos entendido bien, permítame esta mañana explicarlo para que podamos ver. Daniel estaba viviendo en precisamente esa situación. Una crisis sobrevino el imperio babilónico y nadie se dio cuenta. Lejos de darse cuenta, estaban en medio de una tremenda fiesta. El imperio estaba por colapsar y la gente estaba celebrando una fiesta. Y un hombre, y solo un hombre, sabía lo que estaba pasando. Y ese hombre pudo ser un faro en las tinieblas. ¿Por qué? Porque él sí conocía la palabra de Dios. Ahora, hay ciertas preguntas que hay que hacer en este capítulo. Pregunta número 1. ¿Por qué se dio esta fiesta? Tenemos en los primeros versos esta tremenda fiesta que el rey Belsasar dio para su imperio. La pregunta es, ¿por qué se dio esta fiesta? ¿Qué hay detrás de la fiesta? Ahora, el problema es que la Biblia, el texto, no nos dice explícitamente, y la gran mayoría de creyentes leemos el texto y no entendemos el contexto aquí, lo que está pasando. La segunda pregunta que hay que hacer es ¿por qué este rey, en medio de una fiesta, decide traer a la fiesta los vasos de oro y de plata que él había capturado del templo de Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Y luego la pregunta, ¿qué hizo Dios en esta situación? Y al final, ¿qué hizo Daniel en esta situación? Ahora vamos a ver si esta mañana podemos contestar algunas de estas preguntas y ayudarnos a entender mejor este pasaje y el desafío que constituye para nosotros viviendo en Barcelona y viviendo en Europa en el año 2012. La pregunta que quiero dejarles al fin de este mensaje es la siguiente: ¿estamos preparados para ser Daniel
en nuestro contexto? Es la pregunta. ¿Estamos preparados para ser como Daniel? Empecemos considerando lo que yo podría llamar la tremenda locura del rey Belsasar. La locura del rey que tenemos en los primeros 4 versos. Ahora, cuando leemos los primeros 4 versos, el primer verso inmediatamente nos da a entender que un día Belsasar hizo un gran banquete. Era un tremendo banquete porque invitó a 1000 de los altos funcionarios, los líderes cívicos y militares. Toda la gente importante estaba invitada a esa fiesta con sus mujeres y sus concubinas. Era una tremenda fiesta que seguramente duró varios días, si no 1 o 2 semanas. Pero es una fiesta muy extraña. ¿Por qué el rey organizó una fiesta en este momento? Especialmente si miramos otra vez el verso 30, porque el verso 30 nos va a dar la clave, la pista que necesitamos para entender la razón de ser de esta fiesta. ¿Qué leemos el verso 30 de Daniel capítulo 5? Dice, esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Y por qué murió? Bueno, como dice el verso 31, Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. En otras palabras, esa noche de la fiesta, el imperio de Babilonia colapsó, porque esa noche, mientras Daniel estaba hablando, el ejército de los medo-persas estaba entrando a la ciudad de Babilonia para conquistarla. Ahora piensa un momento. Pregunto, ¿será factible que un ejército puede llegar a una gran ciudad como Babilonia y conquistar la gran ciudad de Babilonia en un día? ¿Pueden llegar miles de soldados en un solo día? Obviamente que no. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Nos está diciendo que por semanas antes de este evento, la ciudad de Babilonia ya estaba sitiada por este ejército. La ciudad estaba rodeada por el tremendo ejército de los medo-persas. Y si nos daríamos el tiempo para leer la historia, entenderíamos que los meses anteriores, el ejército medo-persa venía invadiendo poco a poco el imperio de Babilonia, había conquistado todo el imperio y solo una ciudad quedaba, la ciudad de Babilonia misma. Ahora, si nos imaginamos un momento la situación, qué tremenda zozobra, qué tremenda tensión y miedo había en la ciudad de Babilonia. La gente estaba esperando cualquier momento, los medo-persas nos conquistan y nos matan a todos. Y por semanas habían estado así, esperando el fin, el desenlace de esta invasión de los medo-persas. Pero ¿qué decide hacer el rey Belsasar en ese momento de zozobra y de tensión? ¿Qué decide el rey Belsasar? Bueno, hace una locura, ¿no es cierto? Decide organizar un banquete. Qué extraño. ¿Por qué mandó un banquete cuando estaban al borde de ser derrotados por los medo-persas? Bueno, la razón por la cual el rey ordenó este banquete es porque el rey quería dar a entender a toda la ciudadanía que él no estaba preocupado, que él no pensaba que Babilonia iba a caer en este momento. Y si nos preguntamos dónde estaba la confianza de este rey Belsasar, cómo estaba tan confiado que Babilonia no iba a caer en las manos de los medo-persas, porque él estaba confiando en la protección de los muros de Babilonia. Los arqueólogos nos dicen que Babilonia estaba rodeada por 2 tremendos muros. Un muro tenía más de como 100 metros de altura, un enorme muro que rodeaba la ciudad de Babilonia. El muro era tan ancho que podían correr 4 carrozas jalados por caballos encima del muro. Y el rey de Babilonia podía mirar del muro de Babilonia hacia el campamento de los medo-persas y él pensaba, esos medo-persas jamás van a entrar aquí,
porque nuestros muros nos van a defender, nuestros muros nos van a proteger. Y con un intento de dar tranquilidad a la ciudad, el rey decide organizar un banquete como para decir, aquí estamos tranquilos, nadie tiene por qué preocuparse, no hay una crisis, nada va a pasar. Él estaba negando la crisis. ¿Cuánta gente hoy en día también trata de negar que Europa es una crisis? Se cierran los ojos. Los líderes políticos de Europa dicen, no, hay una pequeña crisis pero lo vamos a resolver. No se preocupen, ya todo va a salir adelante dentro de unos meses. Se engañan. Hay una enorme crisis. Belsasar no quería reconocer la crisis y él decide organizar esta fiesta. Pero su locura no se limitó a esta fiesta. ¿Qué hizo durante la fiesta? Miren verso 2. Cuando ya estaba medio ebrio, ¿qué hizo el rey Belsasar? Dice, él mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído al templo de Jerusalén, para que bebiesen él, etc. Y el verso 4 dice, bebieron y alabaron a los dioses de oro y de plata, con los vasos del templo de Jehová en Jerusalén. Otra pregunta aquí. ¿Por qué Belsasar mandó traer esos vasos? ¿Por qué trajo los vasos del templo de Jehová en Israel? Aquí hay que recordar que a través de los años, los babilonios habían conquistado cientos de templos. Habían saqueado cientos de templos. En Babilonia tenían vasos de oro y de plata de cientos de templos de todo el Medio Oriente. Así que Belsasar podía haber traído vasos de cualquier templo. ¿Por qué escogió traer vasos del templo de Jehová?